Ya estamos. la presentación. Bien. Muy excelente, compañero César Humberto Bazán Naveda. Excelentes compañeros, compañeros capitulares. Muy buenas noches con todos. Esta noche voy a compartir con vosotros un tema que me había comprometido a desarrollar, denominado Los apuntes históricos del Arco Real. Mi nombre es Menotti Juan Yáñez Ramírez, hablo desde Iquitos esta noche para todos vosotros. A la siguiente, Gabriel, por favor. Correcto. Moisés, os rogaría, compañeros capitulares, que aprovechemos la ocasión ante la lectura de este versículo del Éxodo, hagamos un momento de concentración espiritual para ponernos en total y absoluta disposición esta noche para poder dar lo mejor de nosotros y llevarnos también lo mejor de la energía espiritual de cada uno de los compañeros aquí presentes. Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Bien, la siguiente, por favor. Indagando en diferentes fuentes, aproximadamente en 4 fuentes, 2 de ellas de vertiente española, pude encontrar que la primera denominación, la primera mención escrita sobre Arco Real data del año 1743 y se refiere a una procesión realizada en Irlanda, donde un arco designado como real fue llevado en procesión por 2 excelentes masones. Esa es la primera mención escrita que existe sobre el Arco Real, año 1743. La siguiente, por favor. El Arco Real, como tal, después de su primera denominación, se fue constituyendo gradualmente, como veremos más adelante en detalle, y hacia 1751 se extiende rápidamente por las Islas Británicas y era muy popular en las logias que pertenecían a la segunda gran logia, la de los antiguos, fundada justamente hacia 1751, quienes aceptaban al Arco Real como un cuarto grado dentro del marco de la gran logia. Es decir, estaba hacia 1751 expandido por todas las Islas Británicas el Arco Real como un cuarto grado. La siguiente, por favor, hermano Gabriel. Entonces, en esta investigación que he hecho sobre el Arco Real, que reitero, la información es bastante concisa, no hay mucha difusión, salvo algunos detalles o pinceladas, existen 3 planteamientos básicos sobre la historia del Arco Real. Tiene una gran complejidad simbólica en cada uno de los 3 planteamientos y su complejidad hace que su comprensión sea bastante profunda, vinculada al simbolismo, que es de lo más variado y múltiple, que es probable que no lo abarquemos en esta conferencia, que no es tema tampoco en cuestión el del simbolismo. Vamos a tratar específicamente algunos detalles históricos. Las diferencias entre los diferentes planteamientos del Arco Real estriban en los textos bíblicos escogidos, así como en los oficiales que representan el ritual y algunos otros elementos simbólicos. Vamos a ver muy someramente los 3 planteamientos existentes. El modelo de masonería antigua, escocés y yorquino, como pueden ver en la transparencia. El modelo irlandés, que según la data
probablemente sea uno de los más antiguos, y el modelo de masonería moderna, que es el que se emplea actualmente en Inglaterra, es decir, el modelo inglés, y en España. El modelo escocés yorquino incorpora un elemento característico, que es una ceremonia, que aquellos que hemos podido conocerla hemos disfrutado de ella, es una ceremonia denominada la de los 7 velos, a la cual no voy a ingresar solamente en denominación, ¿no? Entonces, esta representación simbólica lo que hace es darnos un derrotero, una señal de los pasos que debe dar un iniciado en esta etapa, y se añade también información con relación a los secretos perdidos del maestro masón. Esto pasa en el templo, que representa indudablemente al tabernáculo, que era un templo iniciático móvil, ¿no?, cuyo Kadosh o Kadoshim o Santa Santorum tenía una función iniciática en los templos griegos. Entonces, este planteamiento, el escocés yorquino, es un planteamiento que tiene una distinción muy clara, que es la ceremonia de los velos. El modelo la diferencia entre el modelo propiamente yorquino y escocés, ¿no?, convierte a la ceremonia de los velos en un grado previo al del arco real, denominado el grado de maestro súper excelente, mientras que en la masonería yorquina la ceremonia de los velos forma parte de la exaltación al grado. El modelo irlandés. Si hay una masonería que estuvo volcada totalmente, en sobremanera y profundamente al arco real, es la masonería irlandesa. No solo fueron los primeros en darle forma al arco real, de manera de que en Irlanda ya se trabajaba en el arco real, cuando en Escocia recién se había implantado. Más aún, sino que la historia de su masonería gira en torno a este grado supremo. La masonería irlandesa se basa en el arco real. Claro está que es la primera que tiene una referencia escrita, como decía al inicio, en el año de 1743, con relación al arco real. La masonería irlandesa inicialmente constaba de 3 grados: aprendiz y compañero, maestro masón y arco real. Y si bien durante el siglo XVIII y comienzos del XIX, en la isla de Gran Bretaña, la gran diatriba fue protagonizada por los antiguos y los modernos, que tenía en buena parte el elemento de aceptación o rechazo del arco real como cúspide de la masonería, entre antiguos y modernos, en la isla de Irlanda el arco real no solo nunca fue cuestionado, sino que más bien todas las autoridades de la masonería irlandesa giraron en torno a las leyendas que deberían componer este grado, discutiendo si una parte de ellas se incorporaban a los grados caballerescos o qué textos bíblicos deberían darle apoyo literario. Recordemos que el arco real tiene un componente muy grande, si no es total, del Antiguo Testamento. Y como tal, esos eran algunos debates que la masonería irlandesa, teniendo como referente al arco real como 4º grado, debatía. Algunas leyendas, incorporadas por escoceses como yorquinos, así como ingleses modernos, desarrollaban el arco real hacia el campamento de la Orden Templaria. Esta derivación al campamento de la Orden Templaria provocó algunos conflictos internos y administrativos, ¿no?, muy curiosos y diferentes a los de Inglaterra. A pesar, reitero, de que el arco real tenía una constitución sólida, se había afincado, se había firmado en la masonería irlandesa, no dejaban de haber algunos debates y discusiones por el tema de las leyendas, ¿no?, sumado a algunas diatribas que habían podido existir por los textos bíblicos a incorporar y los grados caballerescos que se pretendían también incluir. Entonces, en cualquiera de los casos,
Es un detalle significativo de lo que supone el arco real para los irlandeses, el hecho de que por encima de cuestiones políticas y a pesar de que tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte tengan sus propias grandes logias, únicamente existe un gran capítulo del arco real, que es en conjunto para las dos Irlandas, cuyo primer gran principal es denominado el Gran Rey de Irlanda. Fíjese qué fenómeno tan curioso. A pesar de dos Irlandas, ¿no?, con diferencias en contenidos, finalmente estas dos grandes logias se constituyeron en una sola para darle denominación al gran capítulo del arco real, llamando a su primer gran principal el Gran Rey de Irlanda. Luego han habido muchas variaciones a lo largo del siglo XVIII y XIX del arco real irlandés y ha quedado configurado en torno a la restauración del primer templo por parte del rey Josué, mientras que la leyenda de la construcción del segundo templo ha pasado al grado caballeresco de la Cruz Roja, aunque con la particularidad de que en Irlanda no hay la exigencia de ser cristiano para ser armado arco real. No existe eso. Y muy fieles a la tradición antigua, siguen ellos celebrando, llevando a cabo la ceremonia de los velos. El modelo inglés. Este es el modelo que actualmente se aplica en Inglaterra y también en España. Y es el que crearon los masones modernos, cuando tras casi 50 años de rechazo hacia este grado, en 1766 se acepta crear los propios capítulos del arco real. Este modelo es muy diferente al sistema antiguo. Una diferencia fundamental, fíjense qué curioso y transversal, la ceremonia de los velos. Radica en la ausencia de la ceremonia de los velos. No existe la ceremonia de los velos. De este modo, el arco real pasa a trabajarse como una culminación del grado de maestro masón. Y sus enseñanzas tienen como eje central el descenso hacia la bóveda donde se encuentran los secretos perdidos del maestro masón. El planteamiento simbólico también es distinto. Desaparecen algunos otros elementos, como el Santo Santorum, y se incorpora con papel muy relevante a dos profetas de Israel, que son Esdras y Nehemías, configurando junto con los principales y sobrestantes un escenario de muy complejo contenido masónico y hermosamente simbólico. Hacia 1813, con la unión de las dos grandes logias, cuando la nueva Gran Logia Unida de Inglaterra adoptó en la práctica casi todas las ideas y principios de los antiguos, para no violar el landmark o precepto que la francmasonería se compone solo de 3 grados, el arco real no se llama un cuarto grado, sino que es aceptado como un complemento del grado de maestro masón. Finalmente, hacia 1817, los dos capítulos supremos del arco real de Inglaterra se juntaron. Y los 3 grandes principales en Inglaterra, por tradición, son 3 oficiales, los 3 oficiales más altos de la Gran Logia Unida, manteniendo una identificación y vinculación entre ambas organizaciones. Dícese también que el arco real en Inglaterra suele ser en cada logia, en cada taller, una consecución, es decir, cada logia en Inglaterra continúa con su propio capítulo de arco real. Siguiente, por favor, hermano Gabriel. Bien, la masonería del arco real entonces es la continuación de la francmasonería, el complemento del tercer grado. Sus miembros llamados compañeros se reúnen en capítulos, los cuales a su vez se unen bajo un gran capítulo. El arco real es descrito como la raíz y médula de la francmasonería. Es donde se descubre el tesoro más grande de un masón.
La palabra del maestro y los verdaderos secretos largamente perdidos están allí. Con excepción del grado de maestro, no existe ninguna otra instancia masónica, compañeros capitulares, tan extensamente difundida o que sea más importante en valor histórico y simbólico que la suprema orden de los masones del Santo Arco Real de Jerusalén, que es sin lugar a dudas la raíz, el corazón y esencia de la masonería pura y verdadera. Es más sublime e importante que cualquiera que le preceda y es en efecto la cima y perfección de la masonería antigua. Tenemos que aclarar que estos capítulos son dirigidos por 3 compañeros, quienes son elegidos e instalados como principales, y los trabajos son conducidos por un periodo anual. Después de ese periodo pueden ser renovados. Al siguiente, querido hermano Gabriel. El arco real está abierto a hombres de todas las creencias y es la culminación de la pura y antigua masonería. La masonería presenta a sus candidatos una serie de principios eminentemente prácticos, más allá de los conceptos teóricos que nosotros podamos manejar, más allá de los estudios filosóficos que podamos hacer, más allá de todo aquello que esté escrito y que tenemos la obligación de cumplir, está eminentemente la puesta en práctica, está la parte moral de esta filosofía, de este marco ético con su prima hermana, la moral y puesta en práctica. Estos preceptos y principios eminentemente prácticos son la base sobre la cual nosotros fundamos nuestras convicciones, con la absoluta certeza que si los practicamos, vamos a poder vivir una vida al servicio de nuestros semejantes. Vamos a poder hacer aquello para lo cual estamos destinados y para lo cual trabajamos arduamente día a día, desbastando nuestra piedra y tratando de ser mejores. Sin embargo, a pesar de ello, no solamente somos seres prácticos, necesitamos también tener una vertiente especialmente espiritual. Y en este aspecto espiritual es en el que nosotros, en el grado de maestro masón, nos damos cuenta de ese tránsito, de ese paso importante en la vida, para tener la absoluta convicción de que en la práctica del tercer grado somos guiados y orientados hacia la contemplación de un inevitable destino, de un absoluto destino. Lo que luego, enlazado con el arco real, se convierte en un mensaje principal, en un mensaje muy importante para nosotros. El tránsito de nuestra vida a lo largo de nuestra historia, que vemos claramente representado y contemplado en este momento para nosotros significativo, que es el tercer grado de la masonería, y que llevamos como mensaje hacia el arco real. Lo que no debemos olvidarnos es que por expresa voluntad del Supremo Hacedor, nosotros hemos sido creados 2 veces como un ente espiritual de naturaleza divina, creado por el Supremo a su imagen, y también como seres físicos y terrenales, emocionales, dúctiles, maleables, temperamentales, emotivos, capaces de reír, llorar, bailar, saltar. Esta dualidad indudablemente ha generado una permanente y anhelada búsqueda de la verdad, del verdadero sentido de la vida, el anhelo de conocernos a nosotros mismos y de encontrar el nexo que nos conecte con el Supremo Hacedor. 3 preguntas importantes: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Eso es fundamental. Lamentablemente, habemos muchos, como reza el viejo adagio, nació, vivió y murió
y nunca supo para qué existió. Una vida sin sentido, una vida probablemente llena de alegría, de beneplácito, de un mundo material absolutamente lleno y poblado, pero de un mundo espiritual totalmente pequeño, reducido. Cada cierto tiempo la historia y la naturaleza nos dan la oportunidad de reconocernos, que resulta siendo conocerse dos veces, mirar hacia adentro y darnos cuenta qué está pasando con nosotros. Y esta gran oportunidad ha sido otorgada por esta pandemia, porque así como tenemos nosotros el pavimento de mosaico que nos permite ver con absoluta claridad la dualidad, hoy estamos frente a una dualidad. Estamos frente a un escenario que ha sacado lo mejor de nosotros en el plano de la solidaridad, por ejemplo, y lo peor de nosotros en el plano del aprovechamiento de los demás, monopolizando medicinas, cobrando precios exorbitantes, vulnerando el derecho de los otros. Y ahí estriba la dualidad, ahí estriba ese mundo material del que hablaba, esa parte esencialmente humana versus esa naturaleza como ente espiritual. Y nosotros que estudiamos esto o que profundizamos mediante la liturgia, los rituales, podemos saborear desde el grado de aprendiz cómo vamos conduciéndonos a descubrir ese ser espiritual, ese que tiene una mayor dimensión y que así se expresa en el simbolismo con absoluta claridad. Entonces, esta apertura del arco real a hombres de todas las creencias no es otra cosa nuestra impronta de humanidad por un lado y nuestra impronta de seres espirituales por otro. Nuestra aceptación como seres del mundo, pero con una capacidad también superior a la terrenal, que viene a ser aquella que emerge cuando nos convertimos en personas solidarias, respetuosas, tolerantes, cuando le tendemos la mano al otro, cuando sabemos que el próximo existe el de al lado. Y trabajamos sobre eso día a día, porque el ser humano es educable y educando a lo largo de su vida, a lo largo de toda su vida. Ya está demostrado científicamente que en el vientre materno somos capaces de percibir y aprender muchas de las cosas que suceden en el mundo exterior. Y que solamente cesamos de aprender el día que nos toca pasar al Oriente Eterno. Dejar la vida terrenal para ir al Oriente Eterno a continuar con nuestro trabajo. El ser humano aprende constantemente. Por eso hoy hablamos de educación permanente. No cesa de aprender el ser humano. Antiguamente se pensaba que el ser humano era una tabula rasa donde podíamos escribir. Pues no, hoy día nos damos cuenta que cada uno en la edad que tenga, aún en la edad que tenga, es capaz de poder profundizar y adentrarse en los misterios del conocimiento para luego, de procesado dentro de uno, ponerlos al servicio de los demás. Entonces, esta dualidad a nosotros nos ayuda. Mientras que a otros los haría entrar en crisis y desesperarse, a nosotros la dualidad nos permite preguntarnos quién soy, de dónde vengo. Nuestra historia es importantísima porque aquel que no recuerda su historia está condenado a repetirlo, y hacia dónde voy. Cuánto quiero trascender, cuánto quiero transponer los límites, los hitos, los linderos, las fronteras. Cuánto quiero yo ir más allá. ¿Quiero morir a la vida terrenal y morir también en la esencia de los míos? ¿O quiero siempre estar presente en ellos porque supe dejar algo? Porque supe marcar la diferencia. Y creo que uno de los grandes compromisos a nosotros, que nos atañe a nosotros como compañeros capitulares, es esta búsqueda de trascender. De trascender. Y esto se puede percibir a pesar de este método sincrónico en el entorno virtual que estamos en este momento. Se puede percibir cuando entra un compañero y es saludado por todos. Cuando los compañeros de Iquitos han sido saludados por compañeros que aún no los conocen físicamente.
Y entonces se puede percibir que nosotros estamos yendo más allá, transponiendo esa frontera, porque tenemos un mismo horizonte, un mismo norte, una misma profundidad en la cual cavamos. Tenemos el mismo papiro guardado. Todo eso está ahí. Y es por eso que el arco real se constituye en un grado que tiene una potencia increíble, increíble, espectacular. La siguiente, por favor, hermano Gabriel. Mors Janus habite. La muerte es la puerta de la vida, reza el adagio latino. Y es verdad que la vida recobra sentido en cuanto se nos revela como un tránsito, como dice Jorge Bucay, un filósofo argentino. Cuando se nos revela como un tránsito, voy a utilizar una palabra que creo que no es correcta, esta absolutez, esto absoluto que es morir, porque hay algo en la vida que es absoluto, es la muerte. Todo lo demás lo podemos revisar, contemplar, darle vueltas, analizarlo, profundizarlo, cambiar la teoría, pero lo absoluto es la muerte. Que va a llegar, va a llegar. El problema es que no sabemos cuándo. Y ahora la muerte se ha constituido en un eje principal de análisis. Yo creo que los grandes filósofos actuales, vigentes, están analizando a la muerte más que nunca. Nosotros por tradición, por historia, por costumbre, por usos y costumbres, cuando alguien muere cercano a nosotros, vamos, lo acompañamos hasta su última morada y nos despedimos. Es un acto simbólico. Hoy día ni siquiera tenemos ese derecho, no tenemos esa prerrogativa. Aún y con nuestros seres más queridos podemos hacerlo si es que fallecen como consecuencia del COVID-19. Y entonces se nos ha cortado ese último vínculo, ese último espacio. Pero aquellos que tenemos una creencia en la inmortalidad del alma, sabemos que nos vamos a volver a encontrar. Sabemos que esta dificultad que nos depara hoy día la vida terrenal y que es muy dolorosa, es también una brillante oportunidad. Este recuperar del sentido de la vida cuando se revela como un tránsito es un camino que solo tiene el sentido de la búsqueda de la felicidad, de ser felices. Y la felicidad, lo hemos visto en estos más de 100 días, la felicidad no está en lo material que tengas. De nada sirve tener joyas si no puedes utilizarlas, no puedes salir con ellas. De nada sirve tener 7 autos en la cochera si no puedes utilizar ninguno. De nada sirve tener 100 pares de zapatos si basta con tus chanclas diariamente. De nada vale tener dinero en el banco, porque lamentablemente si vas a una clínica te lo expolian en 5 días. ¿Qué vale hoy la salud? Qué poca bola le dimos los últimos tiempos, disculpando la expresión coloquial. ¿Qué vale hoy tus seres queridos que están acompañándote, que están a tu lado, que están preocupados por ti a pesar de la distancia física y gracias a la virtualidad se han aproximado? Esa es la felicidad que se constituye hoy desde mi humilde punto de vista. ¿Qué es la felicidad? El encuentro generoso y fecundo con el otro. Lo que hemos estado viviendo en esta antesala, que quiero referirme de manera muy especial a nuestro compañero capitular Manuel Ibáñez, quien le pone esa alegría, esa injundia al encuentro previo a nuestra reunión virtual, donde todos nos acercamos, donde todos nos reímos un poco e interactuamos como verdaderos hermanos. Ese encuentro generoso, fecundo con el otro, es el que nos debe hacer tener la certeza que no somos muertos vivientes por falta de cariño, que no somos muertos vivientes por falta de orientación en nuestra vida, que todos los miércoles encontramos un espacio donde analizamos a profetas, donde analizamos la historia, donde analizamos diferentes aspectos que tienen que ver con nuestro capítulo, que pueden ser trasladados muy fácilmente a la actualidad en que vivimos,
y eso nos da un rumbo a nuestra vida, nos da una orientación. Ojalá que cuando nos toque irnos, en el momento que nos toque irnos, esta señora llamada muerte, no le interesa cuánto tenemos porque nos vamos ligeros de equipaje. ¿Qué puesto ocupamos? Porque no, ese no es un rango de medición. Y el día que nos toque irnos en este tránsito, a abrir esa puerta a una nueva vida, podamos decir como Albert Einstein dijo antes de morir, ya he cumplido mi misión aquí. En eso estriba, creo yo, nuestra tarea, cumplir nuestra misión de ser compañeros, de compartir y de hacer cada día nuestro mundo próximo mejor, el mundo de nuestros hermanos mejor y consecuentemente dejar fundamentalmente una sociedad mejor como legado para todos aquellos que nos han de sobrevenir en el futuro. Muchas gracias, compañeros capitulares. Muchísimas gracias, compañero Menotti, por su brillante exposición. Se informa a todos los miembros del capítulo, pueden activar sus micrófonos conforme siempre lo hemos hecho. Gracias. Muy bien. Quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta respecto de la exposición de apuntes históricos del Arco Real efectuada por nuestro compañero Menotti Yáñez, puede simplemente prender su micrófono y preguntar. Buenas noches, si me permite, por favor. Sí, adelante, Manuelito. Buenas noches, ante todo. Muy excelente, compañero. Déjeme, estoy emocionado. Primero, agradecer por vuestro intermedio, muy excelente compañero, a nuestro hermano Menotti, por la brillante exposición. Yo tenía muchas preguntas, pero la verdad que van a quedar en el tintero. Hace un instante, me he permitido hablar primero porque él me ha nombrado. Hace un instante yo mencioné un tema personal, que cuando entro al capítulo, mi estado de ánimo es como si estuviera con mis verdaderos hermanos. Como los hermanos que uno no elige, porque nosotros somos los que elegimos a los hermanos para que entren primero a las logias. Pero cuando, y no voy a ocultar para nada, porque la mayoría de ustedes saben cómo es mi temperamento, cuando estoy en mi logia como que las cosas son muy encrespadas, pero cuando sé que llega el día miércoles quiero ser uno de los primeros. ¿Por qué? Porque me siento identificado con cada uno de ellos, con cada uno de ustedes, créanmelo. Mi ánimo llega a un estado en que digo, el Arco Real me ha hecho bien, me ha hecho conocer más a los hermanos que ahora les digo compañeros, me ha hecho descubrir los secretos que para nosotros han sido siempre ocultos, pero más allá de todo ello, muy excelente compañero César Bazán, y a cada uno de vosotros, agradecer la tolerancia. ¿Por qué digo esto? Porque lo mencionó nuestro compañero Menotti. En estas situaciones, cuando uno quiere buscar el apoyo de alguien, siempre están ustedes. Siempre están ustedes. Está mi compadre, que es mi hermano, mi compañero, Gustavo Peña, y cada uno de vosotros, que me permite mostrarme tal cual. Entonces, aprendo, me identifico, trato de ser mejor persona, porque sé que en el momento
oportuno o en el momento que me toque, también voy a ir a ocupar mi columna en el Oriente Eterno, pero quiero irme con una sonrisa, ¿no? De felicidad. Y cuando el hermano, el compañero dice absolutes, algo así, dijo, bueno, él está permitido por el tremenda exposición, porque si le hemos permitido decir que hay alguien o alguienes, ¿por qué no le vamos a permitir al hermano o al compañero hablar como lo he expuesto? Como les repito, yo quería hablar sobre, hacerle una serie de preguntas, pero va a quedar en otro momento, pero quiero agradecerle de manera personal por haberme hecho opción. Y reitero, lo hago con todo el cariño y todo el afecto que le tengo a cada uno de ustedes, créanmelo que sí. Solo espero que esto pase y quisiera abrazarlos a cada uno como se merece. Eso es lo que quería decirles a cada uno de ustedes. Gracias. Muy bien. Muy excelente, compañero. Sí, adelante. Sí, Juan. Bueno, ante todo, felicitar al compañero capitular Menotti por tan brillante exposición. En segundo lugar, yo quisiera preguntarle si de repente podría darnos, y lo he investigado obviamente, ¿qué diferencias hay entre el Real Arco de esta vertiente irlandesa, escocesa, inglesa, respecto al arco real americano? Y si de repente las diferencias, tanto en fondo como en filosofía y en esoterismo, si pudiera de repente ampliarnos ahí un poco, o es que es totalmente diferente, ¿no? Esta es mi pregunta. Muy excelente, compañero. Usted se ha comportado bastante. Gracias. Muy bien, hay preguntas que me las reservo para contestarlas hacia el final, para ayudar a nuestro expositor, pero si él puede contestarlas solo en buena hora. Así que, ¿quién más quiere hacer alguna pregunta? Buenas noches, muy excelente compañero. ¿Podría preguntar? Sí, por supuesto, Arturo, adelante. Gracias, con su anuencia, muy excelente compañero. Primero que nada, felicitar a nuestro expositor que ha dado una brillante exposición. Y mi pregunta más que nada sería, es que nosotros como gran capítulo, ¿a qué vertiente pertenecemos? ¿A la irlandesa, a la inglesa o a la escocesa? Y que nos ahonde un poquito más en el tema. Y lo otro sería, por ejemplo, ¿cuál sería? Acá nosotros somos los únicos del Real Arco, ¿o hay otro Real Arco acá en el Perú? Gracias, muy excelente compañero. Muy bien, adelante. Si Menotti deseas contestar, puedes ir haciéndolo. De lo contrario, no, te reservas para el final. Sí, muchas gracias, muy excelente compañero. Os dejo la pregunta del arco real norteamericano para vos, como habíamos conversado previamente. Sí. Con relación al caso nuestro, la vertiente que nosotros tenemos es una vertiente inglesa. Es una vertiente inglesa, ya que la vertiente escocesa yorquina tiene en el Real Arco 3 grados, ¿no? Maestro marca, maestro excelente y maestro Real Arco. Mientras que la vertiente inglesa española, que es la que nosotros hemos asumido, es la vertiente que tiene un solo grado, ¿no? Esa es la gran diferencia que estriba unas con otras. Un solo grado, y hay ceremonias naturalmente que no las contemplamos nosotros, y que están dentro de lo que es nuestro ritual, ¿no? Dentro de lo que es nuestro ritual. La parte del Real Arco norteamericano lo habíamos conversado con el muy excelente compañero César Humberto Bazán Naveda, y él iba a dar respuesta con precisión a ese tema. Lo habíamos conversado previamente, así que le cedo la respuesta. Y en cuanto a ahondar, me gustaría mucho más ahondar. Estas son los 3 planteamientos que existen de la historia del arco real, ¿no? La más profunda y más antigua es la irlandesa. La otra asume, reitero, ceremonias que nosotros en la vertiente inglesa, española no tenemos, es decir, casi se simplifica el rito,
pero no por ello, estando claramente definido en el ritual, deja de tener la profundidad que nosotros tenemos, ¿no? Y lamentablemente hay algunos detalles que me gustaría precisar, pero hay algunos hermanos que han sido invitados y estaríamos entrando a un terreno que preferiría inhibirme por ahora, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Hermano, compañero, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere preguntar? Muy excelente, compañero. Sí, Luchito, adelante. Un gran abrazo primero, muy excelente, compañero, y a todos los hermanos, un saludo fraterno. Los he extrañado mucho, de verdad. Siempre ha sido mi deseo participar más de los trabajos del capítulo, pero creo que vosotros sabéis que mi taller trabaja los miércoles y justo coincide con el día y la hora de los trabajos del capítulo. Ahora que han sido a las 7 de la noche, felizmente he podido conectarme. Bueno, yo quería felicitar al hermano Menotti, muy interesante el trabajo que nos ha presentado. Siempre va a ser interesante hablar de apuntes históricos. Siempre es bueno ir al pasado para entender también el presente y, por supuesto, cómo no, el futuro. Y nos ha dado una serie, como correspondía a una serie de hitos, de fechas icónicas, como 1743, donde se conoce por primera vez de manera escrita la existencia del arco real o del Real Arco. Y otra fecha también importante es la de la unificación, ¿no? La de 1817. Y en fin, ha habido todo un proceso formativo e insisto, de fechas siempre importantes, ¿no? La pregunta es la siguiente. Si lo comparamos con el Supremo Consejo, también obviamente el Supremo Consejo ha tenido una historia, pero más o menos entiendo yo que la historia del Supremo Consejo coincide en cuanto a años o siglos con la historia que ha seguido el arco real. Entonces, mi interrogante es, ¿por qué es que, no digo que sea más importante, porque no necesariamente lo es, pero por qué el Supremo Consejo es una potencia? ¿Por qué tiene una presencia administrativa, si se quiere, diferente? No quiero decir más trascendente también, pero sin duda es diferente a lo que es el Real Arco. Pasa en nuestro Oriente, ¿no? Que el tratamiento de la Gran Logia o del simbolismo hacia el Supremo Consejo es de un tipo en cuanto al protocolo, etcétera, que no es lo mismo con los capítulos o con las autoridades, por ejemplo, del Real Arco. ¿Qué pasó en la historia? Ya que estamos hablando de historia, ¿qué ocurrió para que se desarrollara de una manera diferente el Supremo Consejo en cuanto al tratamiento con el simbolismo, a diferencia del arco real? Ese era mi interrogante, muy excelente, compañero. Muchísimas gracias desde ya por la absolución. Muy interesante la pregunta. Va a dar la oportunidad para poder hacer la aclaración correspondiente, las explicaciones correspondientes. ¿Alguien más? Buenas noches. Sí. Hermanos, bueno, no pertenezco al Real Arco, pero quisiera un poquito complementar lo que ha explicado el respetable hermano Menotti Juan, cuando habla de, a mi parecer, el Real Arco está basado más en lo que es religioso, porque al empezar, al inicio de la exposición, él tocó el tema con respecto a Moisés, cuando Dios lo envía para que vaya a sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud, diciéndole, yo soy yo. Entonces, lo que nos hace ver aquí es la filosofía del Real Arco, se basa en que el hombre debe conocerse primero a sí mismo, como persona, como ser humano, y esta pandemia ha sido una de las palancas para que muchos de nosotros, miembros de esta augusta orden, podamos identificarnos, podamos brindar ese amor a nuestra familia, porque nos hemos vuelto medio robóticos, era de casa al trabajo, regresar en la noche, los niños durmiendo, muchas veces hasta la esposa durmiendo y cosas por el estilo. También cuando habla de mors janus vitae, este viejo adagio, la muerte es la puerta de la vida. Para nosotros materialmente, morir es un paso a una nueva vida, a una vida espiritual en la cual no conocemos. Pero si vamos labrando esa piedra bruta, podemos llegar
a la famosa vida en el más allá. Es igual que el espíritu al momento de reencarnarse. Tuviéramos que ver cómo lo llamaríamos a eso, si para ellos también es una muerte venir a la tierra. Y dentro de todo esto se cumple también lo que hablan en el volumen de la ley sagrada, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo buscamos? Buscamos conociéndonos a uno mismo. Y mi pregunta para todo esto es, ¿por qué en el Real Arco se llaman compañeros? Si todos son hermanos, ¿por qué eso de ahí? La definición del compañero dentro de los 3 grados de rito de York o de rito escocés es aprendiz, compañero y maestro. ¿Por qué se llama compañero y no lo llaman hermano? A eso me voy. Muchas gracias. Muy bien, antes que continuemos con las preguntas, de repente nuestro compañero Luis Palvina, como hoy día es miércoles, dentro de un rato se tendría que retirar, así que voy a contestar directamente la pregunta formulada por él. Muchas gracias, muy excelente compañero. Correcto. La masonería tiene una época en la cual todavía no ha decantado como se conocen los grados. Y los grados eran, además, no simplemente aceptados, sino también eran masones obreros, practicantes del arte de la construcción. Y entonces fue decantándose la forma de trabajar. Y dentro de ellos se establecieron diversos grados. Se fueron estableciendo grados con el propósito, por un lado, de satisfacer la vanidad de algunos y, por otro lado, de ampliar los campos de investigación y de mensaje de simbolismo. Y entonces se fueron perfeccionando en diversos ritos. Ha llegado a haber más de 90 ritos trabajando al mismo tiempo. Pero fueron ritos los que se fueron perfilando, que se han adueñado, digamos, de los trabajos masónicos. Por un lado, el rito escocés, antiguo y aceptado, que al derivar hacia el lado de Europa y tener el apoyo del rey de Prusia y también el apoyo real, fue avanzando mucho más. Y el Supremo Consejo comprendía del primer grado hasta el grado 25, después se amplió al 30 y finalmente se amplió hasta el grado 33. Y es el que más ha prosperado en el mundo. Cuando viene la masonería al Perú, a la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, de 1750 para adelante, que es lo que sí podemos probar que existió en el Perú, lo que llega es la masonería escocesa. Las logias, todas aquellas logias que se constituyeron en el Perú durante la época de la emancipación y la independencia temprana, todas fueron logias escocesas. Cuando se forma la primera gran logia, se forma así, con ese nombre de Gran Logia, en el año 1826, 28, no recuerdo en este momento. Pero como eran escocesas, inmediatamente cambian de nombre y abandonan ser una gran logia y cambian por Gran Oriente, porque eso es lo que le correspondía en la denominación escocesa. El 2 de noviembre de 1830 se forma el Supremo Consejo en el Perú, independizado de la Gran Colombia, porque como Bolívar había dictado la persecución de las instituciones secretas para controlar así los atentados de muerte que hubo contra él, desapareció la masonería también allá. Por lo menos eso es lo que se creyó en el Perú. Y se formó un Supremo Consejo. Después de eso pasaron los años, vino el desgobierno, la anarquía en el Perú y las logias pasaron a trabajar de manera tan reservada que no se tiene ningún antecedente de ellos hasta el año 1848 para adelante. Y en el año 1849 resurge
el Supremo Consejo. Continúa funcionando. Entonces, toda la masonería que había en el Perú era masonería escocesa, como en la mayor parte del mundo. Pero pasan los años y empieza a haber una opresión, a sentirse oprimidas las logias simbólicas respecto del gobierno del Supremo Consejo. Y se producen rebeliones contra el Supremo Consejo. Y esas rebeliones significaban separarse del Supremo Consejo y formaban su Gran Oriente. El Gran Oriente del Perú, el Gran Oriente peruano, el Gran Oriente nacional en diversas épocas de la historia. Se separan, pero luego, al no tener los grados superiores para poder avanzar, regresan al Supremo Consejo. Se llega a formar la Cámara de Ritos para que esos grandes orientes también puedan dar los grados de cuarto, noveno, 18 hasta 24. Sí, pero no podían llegar más allá porque el Supremo Consejo grado 33 no otorgaba los grados desde 30 para adelante y ellos no sabían cómo otorgarlos. Cuando la rebelión empieza a ser un poco más fuerte, llegan al Perú, año 1850 para adelante, los primeros cuerpos masónicos no escoceses. Dentro de ellos, el Arco Real, el Real Arco, porque viene la vertiente escocesa. El Real Arco, después las logias de Italia, que empiezan a formar sedes, provincias en el Perú. Y entonces teníamos provincia escocesa, teníamos provincia de Milán, teníamos provincia de Italia, de diferentes lugares del mundo. Y sin embargo, el Supremo Consejo seguía controlando los grados simbólicos. Se produce el gran encuentro de Lausana, y allí en el rito escocés se acuerda separar los grados simbólicos de los grados superiores. Los Supremos Consejos dan los grados del cuarto hasta el 33, y a las logias, y a una gran logia le corresponde dar los grados primero, segundo y tercero, simbólicos. Se acuerda con el voto a favor de Perú, pero Perú no practica la separación y mantiene a las logias simbólicas dentro del Supremo Consejo. Entonces se empiezan a formar otra vez orientes paralelos al que corresponde al Supremo Consejo, hasta que finalmente, a partir de la guerra con Chile, se produce el fermento para salirse del Supremo Consejo de varias logias. Ante los problemas que tenían los grandes orientes, el Supremo Consejo da autorización a 5 logias para que puedan separarse del Supremo Consejo y formen un Gran Oriente. La idea del Supremo Consejo es que se iba a formar un Gran Oriente. Pero estas logias, para no estar subordinadas al Supremo Consejo, lo que hacen es cambiar de rito. Y salen del rito escocés y toman el rito de York. Pero para eso utilizan el bendito ritual de emulación. Entonces ellos se instalan bajo el rito de York, tomando el rito de emulación, y se mantienen allí. Entonces una división, porque el Supremo Consejo desconoce la formación de esa gran logia. Hasta el año de 1927, en que se hacen las tratativas, y en el año 1928 se firma el Tratado de Paz, Alianza y Amistad entre el Supremo Consejo, y los grados simbólicos del rito escocés pasan a formar parte del control de la Gran Logia del Perú, que comprende 2 ritos, el rito de York y el rito escocés. Hasta ahí el Arco Real tenía solamente un capítulo en el Perú. Debió haber tenido 3 porque Aurora Boreal fue el primero y desapareció, y se quedó Alianza y Firmeza 161. Alianza y Firmeza se conformó con mantenerse pequeñita hasta el día de hoy. Y el Arco Real no creció en el Perú.
El arco real empieza a crecer en el Perú a partir de los años 1960 para adelante. Pero vuelvo a lo anterior. Como se firma el tratado entre el Supremo Consejo Grado 33 y la Gran Logia del Perú en el año 1928, se reconocen como las dos potencias masónicas en el Perú. Las dos únicas potencias masónicas. Nosotros del grado cuarto para arriba y los grados simbólicos a la Gran Logia del Perú. Es por eso que van de igual a igual. Es por eso que el Supremo Consejo rinde honores a la Gran Logia y la Gran Logia del Perú le rinde honores al Supremo Consejo. El arco real no aparece porque no es potencia. Solamente había un capítulo que era Aurora Boreal, desapareció y se formó el otro capítulo, Alianza y Firmeza. Y Alianza y Firmeza, siendo un solo capítulo, no podía formar un supremo gran capítulo del arco real, es decir, el equivalente a una gran logia de los grados superiores, como era el Supremo Consejo. A partir de los años 1960 para adelante, se forma otro capítulo, que es San Albano. Al formarse San Albano empezó a crecer y al morir su mentor, vuelve a declinar. Pasan los años hasta que los miembros de San Albano salimos de Washington y nos venimos a trabajar al templo de los halcones. Y ahí crecimos explosivamente, crecimos en una gran cantidad de compañeros. De manera tal que formamos otro capítulo, que ahora se conoce con el nombre de Vaquerizo. Y ayudamos e instalamos otros capítulos más. Y fuimos creciendo hasta el momento de formar, hace un año atrás, un supremo gran capítulo. Entonces, ahora sí estamos en el nivel que corresponde a una gran potencia. Reconociendo, por supuesto, que el Supremo Consejo Grado 33 es numerosamente más importante que nosotros, tiene una mayor tradición histórica que nosotros en el Perú y que no hay absolutamente ningún interés en quitarle absolutamente nada ni a la Gran Logia ni al Supremo Consejo, porque el espacio es más que suficiente para que podamos convivir todos en paz y en armonía para buscar exactamente lo mismo que buscamos todos: el desarrollo espiritual y el perfeccionamiento de todos los seres humanos para encontrar una vida con paz al servicio de nuestro Supremo Hacedor. Fue reconocido, nosotros hemos formado el Supremo Gran Capítulo de Masones, del Supremo Gran Capítulo de Perú, de los Masones del Santo Arco Real de Jerusalén, que es el mismo nombre, la misma denominación que corresponde a quien nos instaló, que fue el Supremo, muy excelente primer gran principal de España. España tiene la línea inglesa. Las vertientes del arco real son tres: la línea irlandesa, la línea escocesa y la línea inglesa. Primero se forma en Inglaterra, después se forma en Irlanda y finalmente se forma en Escocia. Son tres líneas y también en esa importancia. La más grande y diversificada es la línea inglesa. Esa línea inglesa es como el Supremo Consejo, guardando las distancias, por supuesto. Se ha expandido por todo el mundo. Se expandió tanto que llegó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, como su colonia, se independizó el arco real de Estados Unidos bajo una sola y única dirección mundial. A diferencia de lo que sucede tanto en Escocia como en Irlanda e Inglaterra, cada uno reconoce a la potencia que se forme dentro de un país, entonces reconocen que existe un arco real de línea inglesa, o sea, con el ritual inglés en España, existe un arco real de línea inglesa en Brasil, existe un arco real de línea inglesa en Argentina y así sucesivamente. Los irlandeses hacen lo mismo y los escoceses también. Los que llegan a Estados Unidos y después se emancipan con Estados Unidos, dicen, el arco real es uno solo.
y por lo tanto no existe una línea de Estados Unidos compartida con nadie. Estados Unidos es la dueña del mundo. Así que si se forma en México, es bajo la sede de Estados Unidos, de Nueva York. Si se forma en el Perú, es bajo la sede de Nueva York. Si se forma en Chile, es bajo la sede de Nueva York. Si se forma en Nueva Zelanda, es bajo la sede de Nueva York. Es como si Inglaterra hubiera dicho, la única gran logia mundial es la de Inglaterra. No hay ninguna otra más en el mundo y no reconocemos a ninguna otra. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, ellos no se pelean con Inglaterra ni con Irlanda o con Escocia, también es cierto que en el lugar donde forman sus capítulos hay absoluta subordinación, no hay libertad. Quieren otorgar grados, tienen que pedírselo a Nueva York. Por supuesto, lo conceden a través de sus representantes, que vienen a ser, si guardamos la imagen que teníamos de España, no se lo piden al rey, pero los virreyes son los que lo otorgan y entonces en cada una de las regiones tienen un representante de Nueva York que es el que va otorgando los grados, pero todo el dinero que se paga se recibe y van y se lo dan a Nueva York y Nueva York lo reparte. Con ese motivo también se forman los arcos reales que tienen la misma base y sin embargo tienen un desarrollo distinto. ¿Cuál es ese desarrollo distinto? Inglaterra creció tanto en el arco real que cada uno de esos grados se ha independizado. Nosotros aprendimos cuando estábamos en Escocia que el Real Arco tenía 3 niveles, ¿no? El de maestro, 3 niveles, ¿correcto? Pero todos están dentro de el Real Arco, al principio, compañero capitular. Después hay otros 3 niveles que estamos dentro de marineros. Y hay otros 3 niveles que están dentro de crípticos, pero todos están dentro del arco real. Bien, Inglaterra ha crecido tanto que cada uno de ellos es una potencia por sí mismo. Y entonces, tanto el arco real es lo que nosotros desarrollamos como el tercer nivel del Real Arco de Escocia. Pero así, en cada uno existe el de maestro excelente, existe el de marineros, existe el de crípticos, existe el de caballeros de Oriente y de Occidente, existe el de caballeros de Cruz Roja, cada uno con un mismo nivel. Pero tanto en Inglaterra como en otras partes, cuando hay alguien que preside, y lo mismo nos pasaba en San Albano, el que presidía San Albano, ¿qué presidía? Presidía los 3 niveles. Entonces a mí me tocó ser primer principal, pero también era venerable maestro en uno y era maestro excelente en el otro. ¿Sí? Es más o menos lo mismo que pasa, pero Inglaterra ha crecido y cada uno se ha independizado. Pero cuando se elige al primer gran principal del arco real, en realidad ese mismo es el elegido en cada uno de los otros niveles. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el Supremo Consejo y la Gran Logia de Perú. El Supremo Consejo se mantuvo como potencia masónica, mantuvo el control de los grados simbólicos hasta el año 1928. Y como mantuvo el control de los grados simbólicos, Gran Logia de Perú no tuvo más que pactar con el Supremo Consejo. Ahora, nosotros ya somos una potencia masónica y nos corresponde exactamente los mismos niveles que cualquier potencia masónica. Pero paso por paso, o sea, no tenemos que apurarnos absolutamente nada. Mientras no demostremos nosotros que los mensajes que tenemos sean lo suficientemente fuertes en contenido masónico, entonces nos dedicaremos a eso, a la organización en forma general. En cuanto a Moisés, nosotros hemos visto los contenidos, porque cuando hablamos del Real Arco y nosotros nos ponemos la denominación castellanamente correcta, en inglés es Royal Ark, en castellano es Arco Real, no Real Arco. Nosotros anteponemos
las palabras y entonces nosotros tomamos el nombre que es correcto. Hablamos de la construcción del primer templo. Hablamos de la construcción del primer templo y por lo tanto estamos hablando del pueblo elegido por Dios. ¿Y cuándo Dios eligió a ese pueblo? Cuando habló con Abraham e hizo el primer pacto y salieron de Ur a buscar la tierra prometida y finalmente terminaron en Egipto y quien los libera de Egipto es Moisés y luego de peregrinar por todo el desierto, después de la muerte de Moisés, logran encontrar el lugar donde asentarse. Viene la época de los jueces, las divisiones de las tribus con los jueces, finalmente las peleas organizadas y para eso eligen reyes y el tercer rey es Salomón. A David se le encarga y él sueña la construcción del templo para poder ubicar allí el tabernáculo, ¿no? Y poder ahí ubicar el mensaje sagrado y el mensaje divino. Pero David por sus pecados no logra construirlo. ¿Quién lo construye? Salomón. Pero a la muerte de Salomón también por sus pecados se divide su pueblo y se crea entonces el Israel del norte o los hebreos del norte y los hebreos del sur. Y aquellos que se quedan en Jerusalén, van perdiendo cada vez la mística hasta que permiten que haya adoración a diversos dioses dentro de sus propios territorios. Finalmente, Jeremías lanza sus vaticinios que no son escuchados y Dios dispone el castigo de su pueblo, la captura y la muerte de la familia del rey Sedecías y la emigración de todos ellos a Babilonia, mientras que el resto del pueblo se quedaba allí. 70 años estuvieron cautivos hasta que Ciro les dio la libertad para que vayan a reconstruir el segundo templo. En esos tiempos estamos ubicados nosotros en los conceptos del arco real. La destrucción del primer templo, la construcción del primer templo, la destrucción del primer templo, la construcción del segundo templo y los secretos que se albergan dentro de esa construcción, más todos los encargos que le dio Dios a su pueblo y a las grandes personas que formaron parte de él y que lo construyeron para que se haga su voluntad. Entonces, el arco real está compuesto por el mensaje de Moisés, sí, pero también por el mensaje de todos los profetas, por el ejemplo de Abraham, por el ejemplo de Jacob, por el sufrimiento de Job y de todas las figuras bíblicas que nosotros tenemos que estudiar y que es lo que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. Después, ¿a cuál pertenecemos nosotros? Nosotros pertenecemos al arco real inglés. Seguimos la línea inglesa, que es la más grande del mundo. La de Estados Unidos es enorme también, por supuesto. Bueno, creo que no he dejado nada por contestar ahí, salvo que exista alguna pregunta más. Y discúlpeme, yo no venía preparado a hacer la conferencia, pero me dan la oportunidad para completar lo que Menotti Juan había expuesto tan brillantemente. ¿Alguna pregunta más? Muy excelente, compañero. Sí, adelante. Si me permitís, en el Supremo Consejo, ¿hay grados paralelos al del Real Arco? hay grados que tienen más o menos los mismos contenidos, pero, por ejemplo, la zarza ardiente que nosotros estudiamos también se estudia exactamente igual, con el mismo misticismo en el Supremo Consejo. Y la finalidad es exactamente la misma en los dos casos. ¿Por qué? Porque los dos buscan el perfeccionamiento, los dos parten del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el arco real nosotros partimos del Antiguo Testamento y nos quedamos en el Antiguo Testamento. Para pasar el Antiguo Testamento hay otro nivel, que es el de templarios.
Y ahí avanzamos y estudiamos a San Agustín, estudiamos a cada una de las jornadas de los templarios, ¿no? De las cruzadas, etcétera. En cambio, el Supremo Consejo sí toma ambos y los va desarrollando en diversos grados, formando parte de un mismo cuerpo. Hay diferencia en Estados Unidos, porque Estados Unidos al separarse de Inglaterra toma los mismos conceptos y sin embargo los mantiene todos metidos dentro del arco real. Y por eso van a encontrar a caballeros templarios en el Real Arco de Estados Unidos. Y si ustedes ven lo que ellos practican como caballeros templarios, no tiene absolutamente nada que ver ni ningún secreto que revelar respecto de lo que nosotros practicamos en los caballeros templarios. Sí, creo que por ahí va la pregunta. ¿Alguien más? Sí, muy excelente, compañero. Sí, César. César. Tengo una inquietud de la exposición y quisiera irme a dormir pensando un poco más con claridad. Porque se ha mencionado en más de una oportunidad a la pura y antigua masonería. ¿Qué es lo que se ha tratado de decir con la pura y la antigua? ¿Significa que la moderna no es tan pura? ¿La moderna no tiene impureza? Tengo esa inquietud intelectual y de conocimiento, ¿no? Disculpa, por favor, si alguien me lo puede dilucidar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Antes contestaría una pregunta que me faltaba. ¿Por qué nos denominamos compañeros nosotros en el arco real? Los grados otorgados en la construcción del templo eran solamente 3. El de aprendices, el de oficiales y finalmente el de maestros. Y los maestros solamente eran 3. Irán de Tiro, Irán de Aviv, Irán Aviv, Irán... no recuerdo ahorita, pero solamente eran 3 maestros. Recuerden ustedes la leyenda del tercer grado. Uno de los maestros, el maestro principal, es asesinado porque no revela la palabra. ¿Y quiénes lo asesinan? Compañeros. Entonces nosotros estamos trabajando en el perfeccionamiento de los secretos para ser maestro. Y para poder avanzar dentro de los secretos de ser maestro, tenemos que regresar a esa etapa en la cual hubo una perversión, actos que nos desviaron. Y es por eso que nos denominamos compañeros, por un lado. Y además, se puede decir que aquel que está en el arco real ya tiene los secretos suficientes para ser un venerable maestro. En el rito de York, porque en el rito escocés no tenemos ni la palabra ni nada. Todas esas cosas que aprende un venerable maestro en la cámara de venerables maestros instalados, todas las cosas tienen su explicación, tienen una razón de ser. Y esa razón de ser, ese motivo por el cual se adoptaron y la explicación lógica correspondiente está en el arco real. Entonces, un venerable maestro que hace su ceremonia y nosotros creemos que estamos pasando a un cuarto grado, que no lo es en realidad, estamos pasando a un nivel en el cual deberíamos poder entender cómo se origina y hacia dónde va. Y eso está en el arco real. En cuanto a la antigua masonería, eso viene de la línea inglesa, de Inglaterra. Se forma la Gran Logia de Inglaterra en el año 1717. Pero también hay divisiones entre los ingleses. Y entonces, al formarse la Gran Logia de Inglaterra, se está formando una nueva época. Se están formando los modernos, se adaptan los rituales. Y un grupo de hermanos muchos años después dicen, estos rituales están traicionando nuestras tradiciones. Tenemos que volver a nuestras tradiciones, tenemos que volver a la antigua masonería, a la masonería operativa. Y por lo tanto, retornan a rituales antiguos y esos son
los antiguos. Pero en realidad no retornan, modifican los antiguos, se basan en los antiguos y crean nuevos rituales. Y entonces resulta que los modernos son los antiguos y los antiguos utilizan rituales modernos, adaptando lo anterior, y es una contradicción. Esa contradicción cesa cuando se unen las dos grandes logias y se forma la Gran Logia Unida de Inglaterra, porque antes era solamente, en 1717, la Gran Logia de Inglaterra. Después de 1750 y tantos para adelante, se forma la Gran Logia Unida de Inglaterra, una sola. Y todas reconocen al arco real como parte de la continuación. Voy a leer una partecita, acá está. Orígenes del Santo Arco Real. Dice, cuando hablamos de su origen, hay mucha duda e investigación. Como habíamos mencionado, se puede afirmar que su origen está por los años 1740, como lo ha dicho exactamente nuestro compañero Menotti Yáñez, en la aparición de las logias antiguas y modernas, cuando Darmon propuso sea considerado como grado diferente al tercer grado. Recordemos también que los modernos de la Gran Logia no reconocieron el grado del Santo Arco Real por no considerarlo en su sistema, pero después de 6 años tuvieron que considerarlo en su constitución. Hasta ese momento el tercer grado era otorgado, pero el tercer grado, como moría y se perdía la palabra, continuaba en ese mismo tercer grado, pero con un ritual distinto. Y entonces en ese mismo tercer grado se enseñaba cómo recuperar la palabra, pero ese era otro ritual, y ese ritual era el del arco real. Como eso era ya mucho, y los grados simbólicos se limitaron, entonces de lo que se trató fue separarlo. No como un grado más, sino como una perfección del tercer grado. En 1767, este grado fue virtualmente adoptado por la Gran Logia Constitucional o de los modernos, y en 1813 fue formalmente reconocida como parte del rito inglés o series de grados por la Gran Logia Unida. En el artículo 2 de la Constitución de la Gran Logia Unida dice: está declarado y pronunciado que la masonería pura y antigua consiste en 3 grados y no más, a saber, los de aprendiz entrando, de compañero y de maestro masón, incluyendo la Orden Suprema del Santo Arco Real. Pero este artículo no debe impedir a ninguna logia o capítulo que tengan junta en cualquiera de los grados de caballería conforme a las constituciones de dichas órdenes. Y entonces, como era el perfeccionamiento del tercer grado, se daba por separado. Y ese lugar, ese ambiente donde se daba, era el capítulo. Y el capítulo luego se independiza como arco real separado de la Gran Logia, como ya lo había hecho el Supremo Consejo, los Supremos Consejos grado 33, cuando dicen los grados simbólicos, los 3, los gobierna una Gran Logia y los demás los gobiernan el Supremo Consejo. Los 3 primeros grados los gobierna una Gran Logia. Los superiores de arco real para arriba los maneja otro organismo masónico, en este caso los Supremos Grandes Capítulos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer una pregunta, muy excelente compañero. Ajá, ya revivió Manuelito. No, es que ya terminé las preguntas. Pero ya. Cuando habla de un cuarto grado, ¿por qué la venerable Cámara de Venerables Maestros Instalados cree que es un cuarto grado? Ahora, con lo que dice usted, muy excelente compañero, a mi manera de entender, se debería de continuar, en lugar de decir dentro del juramento,
para un venerable, se debería de decir que deberíamos, en lugar de ir a la venerable cámara, deberíamos de ir al arco real. Porque en el arco real está el cuarto grado. Y ahí descubrimos la verdad. O es distinto, muy excelente compañero. Lo que pasa es que a veces la vanidad muy humana nos lleva a querer decir que se trata de un grado superior. En realidad es un ritual de instalación, pero ese ritual de instalación transmite algunos secretos, pero secretos que no están inventados por la venerable cámara. Esos secretos corresponden al arco real que los prepara justamente para poder dirigir las logias. Entonces, la idea es que los venerables maestros, en el rito de York especialmente, conozcan el arco real para que estén debidamente preparados. Porque nadie nos prepara para ser padres, no existe una escuela que nos enseñe cómo ser padres. Y cuando somos elegidos venerables maestros no hay una escuela, nos lanzamos a la cancha y aprendemos de acuerdo con nuestra formación personal y profesional. Bien, el arco real sí da sentido a las cosas, da explicaciones, pero no nos enseña cómo hacerlo. Para eso está la cámara, para enseñarnos cómo manejar, cuáles son las reglas que se deben aplicar. Y para aquellos que hemos estado y somos instaladores de venerables maestros, de la venerable cámara de venerables maestros instalados, vamos a encontrar que la justificación de ese ritual es puramente es arco real puro. No lo saben. Y no lo saben porque la mayor parte de los hermanos, como siempre han visto que la otra potencia es el Supremo Consejo, resulta que el Supremo Consejo está lleno de hermanos del rito de York, más que de escoceses, ¿no? Bueno, yo soy escocés, pero me incorporé al Supremo Consejo y me encontraba con puros hermanos del rito de York, y los escoceses éramos muy pocos en el Supremo Consejo. Bien, sería recomendable que los hermanos del rito de York entiendan que también tienen que comprender por qué llegan a hacer las cosas que están haciendo. Y que se instruyan. No es malo pertenecer a ambos. Es más, el ejemplo soy yo pertenezco al Supremo Consejo, soy grado 33. Yo pertenezco al arco real y tengo todos los cargos y todos los grados en el arco real. También soy templario y tengo todos los grados en el arco real. Nos amplía el conocimiento y nos permite ver un poco más allá y entender la formación que como masones debemos tener. Bien, esa era la contestación a la pregunta de Manuelito. ¿Alguien más? Muy excelente, compañero César. Una pregunta, sí, Arturo, por favor. Sí, Arturo. Creo que los Supremos Consejos 33 se reúnen con grados confederados. O sea, creo que se reúnen todos los grados 33 y forman un grado 33 internacional, por así decirlo. También pasa eso lo mismo con nuestro capítulo, con nuestro gran Real Arco. Ya, es que no sucede eso. A ver, se forman conferencias, digamos, congresos de Supremo Consejo. Y van los Supremos Consejos. Pero como toman acuerdos y esos acuerdos hay que cumplirlos, entonces, para poder hacerlos cumplir y para poderle pedir cuentas a los Supremos Consejos de que lo están haciendo, toman el nombre de Supremos Consejos Confederados. Toman ese nombre. Pero ese nombre, esa denominación la tuvieron más o menos 50 años. Después se dieron cuenta que al decir confederados estaban renunciando un poco a su soberanía. Y entonces eliminaron la palabra Supremos Consejos Confederados. Todos son Supremos Consejos nada más. Pero la idea del confederado se nos quedó a todos nosotros. En el caso del arco real, también tenemos nuestras asambleas. Hay lo que se llama la asamblea anual
que corresponde a cada uno de los supremos consejos, pero también existe en esas asambleas anuales invitación a los supremos consejos de otros países y nos reunimos y conversamos, pero no hay una organización mundial de los supremos consejos. Cada uno es autónomo, es como la Gran Logia de Perú. Se reúne con la gente, digamos, de la CMI, que ahí sí hay una organización. Pero la CMI no puede tomar acuerdos que afecten internamente el gobierno de cada una de las potencias. En el Supremo Consejo no existe eso. Lo que existe es una magnífica relación y organización entre los soberanos grandes comendadores que se reúnen cada 3 años, si mal no recuerdo, y analizan la situación general de los supremos consejos. Y un buen ejemplo es el que Perú da. Perú asiste, el soberano asiste permanentemente y los conflictos que existen en otros países no existen en el Perú. Normalmente la Gran Logia está enfrentada con el Supremo Consejo porque el Supremo Consejo se quiere meter en los problemas del simbolismo. Y la Gran Logia de Perú las grandes logias quieren dominar a todos los manejos, inclusive de los grados superiores. Y entonces hay un conflicto permanente. Uno de los pocos países en el mundo en el cual no existe ese conflicto es el Perú. Y es que ya los hemos vivido. Lo vivimos en el año 1881, 1882. Lo hemos vivido en el año 1966 y lo hemos vivido al año siguiente, que fue en el año 1967. Y recién empezamos a curar las heridas a partir del año 1988 para adelante. Entonces, si nosotros ya hemos sufrido esos problemas, ¿para qué seguir peleando internamente? El manejo que está haciendo el Supremo Consejo, vale la pena decirlo, es muy bueno. No meterse en los problemas internos, y eso tenemos que imitarlo, porque lo bueno hay que imitarlo. No debemos meternos en los problemas internos del simbolismo, como el simbolismo no debe meterse en los problemas internos de los grados superiores. Si guardamos esas máximas, así nos duela, las relaciones serán buenas y el crecimiento será potenciado. Porque si nosotros, los grados superiores, tenemos a nuestros miembros, es porque hay maestros, porque han avanzado en los grados simbólicos. Y si la masonería simbólica mantiene a sus maestros, es porque ellos se dan cuenta que ahí no terminó la masonería, sino que sigue, hay algo más arriba, y el interés es permanente. ¿Alguna pregunta más? Menotti, algunas palabras, te toca a ti. Muy excelente, compañero. Una pregunta. Sí. Juan, sí. La leyenda de tercer grado es mucho más reciente y probablemente es de cuño nuevo, si vale el término, ¿no? Y el Real Arco no estaba muy relacionado más bien con la leyenda noaquita y por ahí los conflictos que también surgieron entre los antiguos y modernos. Bueno, existe un grado, un nivel especialmente donde vamos a tratar sobre Noé, que es el grado de marineros. Ahora, la leyenda del tercer grado existe desde mucho antes. Recuerden ustedes que en 1717 se forma la Gran Logia del Perú, la Gran Logia de Inglaterra, me meto siempre con Perú, la Gran Logia de Inglaterra. Y al formarse la Gran Logia de Inglaterra, se forma una comisión y pasados unos años se aprueban los linderos. Y uno de los linderos está en la leyenda del tercer grado. Desde 1725 la leyenda del tercer grado está admitida oficialmente. Ya existía desde antes porque no se inventó para esto. Siempre ha existido. Y en cuanto a Noé, obviamente es muy importante porque se enfrentó una época en la cual la humanidad estuvo
a un paso de desaparecer. Y Dios le dio a Noé una misión. Y esa misión la cumplió. Salvó a la humanidad, salvó a los seres vivos y después se dedicó a repoblar la tierra llevando la palabra de Dios. Todo eso estudiamos, es Antiguo Testamento, nos corresponde a nosotros estudiar. También. A ver, Menotti, ahora sí, para que des las palabras. Muy respetable hermano César, primer principal, muy excelente compañero César Bazán, después de las ilustrativas enseñanzas de esta noche, que han ampliado naturalmente los horizontes de estos apuntes históricos, que con esta segunda conferencia tipo preguntas y respuestas ha dejado de ser apuntes, ha sido ya un vademecum casi de la historia, y que indudablemente nos nutre porque hay muchas disquisiciones. Toda la historia siempre tiene varias aristas, tiene varias vertientes, varias fuentes, y no nos quedamos satisfechos con ninguna. Y eso es importante porque así se construye la historia. Hay hitos importantes en la historia del arco real. La adhesión nuestra al arco real inglés nos da un derrotero y un rumbo a seguir, y a medida que el tiempo pase, estoy seguro iremos descubriendo muchísimo más con el aporte de muchos compañeros capitulares que también estoy seguro, porque observo cómo están tomando debida nota. Iremos descubriendo muchas cosas más interesantes y aclarando, porque siempre es la eterna comparación, ¿no? Los grados filosóficos en comparación de cualquier otro rito con el Supremo. Siempre hay, ¿qué equivalencia existe, no? Cuando en realidad las equivalencias no existen porque cada uno tiene una propia singularidad. Bien, muchísimas gracias a todos los compañeros presentes. Un gusto haber estado con todos vosotros y le cedo la palabra a nuestro moderador. Finalmente, Gabriel. Muy bien, Gabriel, ¿alguien más desea decir algo, preguntar algo, sugerir algo para la próxima semana? Creo que el tema hoy día ha sido muy interesante y motivador. Nos interesa conversar también, y le voy a pedir esto a nuestro gran maestre templario, que veamos una reunión en la cual podamos también tratar sobre el Nuevo Testamento. De repente hablar sobre San Pablo. La figura del cristianismo no se habría diseminado en todo el mundo sin una figura tan fuerte y sobre todo que enseñó con el ejemplo como fue Pablo. Así es, muy excelente compañero. Así es. Y es más, Pablo tuvo una gran ayuda con el médico errante, su discípulo Lucas, que también es evangelista. Entre Pablo y Lucas hicieron prácticamente toda la extensión de la obra de nuestro Señor Jesucristo, basada sobre todo en la historia del pueblo de Israel, el yo soy. Bien, cuando dispongáis, nosotros estamos dispuestos a apoyarnos mutuamente para hacer una conferencia sobre el tema que vos dispongáis, porque a mí me toca lo mío, pero solamente pido, sugiero que se pueda tocar un tema tan importante, o como podría ser algún otro, como las cruzadas, que las trató Iván, las trató muy bien y despertó mucho interés, o alguno otro similar, con el propósito que se vea la diferencia. En el Arco Real trabajamos sobre el Antiguo Testamento. En Templarios trabajamos sobre el Nuevo Testamento. Así que los mensajes están hasta cierta época del tiempo, aunque permanentes, por supuesto, con nosotros, y los otros mensajes permanentes también en el tiempo, basados igualmente en la raigambre histórica que da el Arco Real, lo pueden explicar los caballeros templarios. Gracias, así será. Muy excelente primer principal. Muchas gracias. Que sea esto una muestra de buena voluntad en que podemos trabajar los cuerpos masónicos. Y que debemos trabajar, muy excelente compañero, porque si no
nosotros como hombres y como directivos de la orden estamos de paso y tenemos que dejar el legado a las nuevas generaciones para que el conocimiento no se pierda, sino más bien se mantenga a través del tiempo. Sí, y para aclarar algunas cosas, cuando me tocó ser gran maestro de la Gran Logia de Perú, firmamos un tratado, un concordato con los caballeros templarios, haciendo el reconocimiento que corresponde. Así que Gran Logia de Perú reconoce a los caballeros templarios y a su organización, con la cual hay un concordato firmado. Igualmente, cuando se instaló el Arco Real se instaló con la autorización del gran maestro de ese momento y con la participación de su representante, y en una reunión que tuvimos, un almuerzo que tuvimos 4 personas, el gran canciller de la Gran Logia del Perú, el gran maestro de la Gran Logia del Perú, el gran maestro y primer principal de España, y yo, para pedir la autorización correspondiente para la instalación de nuestro supremo gran capítulo. Y por eso fue instalado en un templo de la Gran Logia del Perú, con participación y palabras del representante del gran maestro para esa oportunidad. Después hicimos la visita nuestra al gabinete del gran maestro, le entregamos la carta de reconocimiento de nuestro supremo gran capítulo y se tomaron algunas fotos que han sido difundidas. Sabemos que hay quienes quieren negar la historia. Bueno, la historia no se puede negar. Pueden tener algunas discrepancias, pero para pelear se necesitan 2 y nosotros no estamos ahí para pelear con nadie. Así que el tiempo se encargará, más los trabajos nuestros se encargarán de ir decantando dónde está la fortaleza de los trabajos masónicos. Muy bien, entonces para la próxima semana, Arturo quiere preguntar y creo que Juan Velasco también. A ver, Arturo. Bueno, más que preguntar, felicitar, mi muy excelente compañero César, y con lo que nos has dicho, creo que a todos nos das esta tranquilidad que queremos, ya que pensábamos que habían peleas entre Gran Logia y nuestro Real Arco, pero gracias, de verdad. Y más bien, de repente lo que yo quería es pedirte, muy excelente compañero, ya que me he ausentado un poquito de tiempo, de la próxima charla, si me pudieran dar el privilegio de yo darla. Yo quisiera dar la charla. ¿Cuál es tu tema? Voluntarios, así hay que tomarlos de inmediato. ¿Cuál es tu tema? Escojan ustedes, muy excelente compañero. No hay problema. Ya, bueno, entonces ahora dispongamos, pues, ¿qué nos faltaba? Juanito, ¿qué nos faltaba tocar dentro del Antiguo Testamento que habíamos visto? Faltaba Job, ¿no? Ya habíamos hecho Job. ¿Cómo se llama? El compañero Luigi Pacti tiene su trabajo hecho, ya me dice. ¿Tienes tu trabajo, Luchito, sobre Job? Yo sí. Ya, entonces, ¿qué le damos a Arturo? El rey Arturo. Arturo. Abraham. Toma Abraham. No hemos desarrollado. Mira, nos hemos quedado, creo, 3 semanas tratando sobre Moisés, porque la figura de Moisés era suficientemente importante como para dedicarle eso, y aún se nos quedó corto. Trata sobre Abraham. Ya muy excelente compañero. Con su venia lo voy a hacer la próxima. Correcto. No, pero Lucho Tipacti, tú tienes Job para la próxima semana, ¿no? Luchito, ¿tú vas a traer Job para la próxima semana? Sí. La otra semana. Ya, entonces, Arturo, tú para la subsiguiente semana. ¿Cuál sería muy excelente, compañero? Hoy día estamos 8 y 7, 15 y 7 son 23, ¿no? 22. Bueno, los abogados no somos tan buenos para la matemática. No,
para sumar y restar, pero para cobrar ahí sí no nos equivocamos. Sumamos nomás, sumamos. Entonces ya tengo yo una audiencia, de la audiencia será. Ya, perfecto. Ya, entonces el miércoles 22 a las 7 de la noche te toca a ti, Arturo. Ya, excelente, compañero, gracias. Arturo, Abraham, Lucho Tipacti va a ser Job el 22, el 15. El 15, sí. Lucho Tipacti hace... Es que lo estamos esperando con mucha paciencia, Luchito. Es que Job es el hombre de la paciencia, por eso nos toca hacer esperar. No tengas miedo, Luchito, no tengas miedo, hermano. Hermanos, compañeros, nosotros somos compañeros. Muy bien, ha sido una noche muy ilustrativa, nos ha permitido intercambiar nuestros puntos de vista. Continuamos entonces en nuestros estudios del Antiguo Testamento. Vamos a tratar sobre las enseñanzas y el mensaje de Dios a través de Job, porque lo utilizó para probar la fortaleza, la fe, la constancia de un ser humano en la creencia de Dios, castigándolo sin que tenga motivo para ser castigado, endureciéndolo para hacer que su fuerza tenga cada día más firme. Podría haberse quebrado, como el metal malo, que cuando no responde bien a los cambios de temperatura, se quiebra y se pierde. Pero si lo soporta, se fortalece. Job se fortaleció y nos mostró que no tenemos por qué quejarnos de las pruebas que Dios nos pone. Debemos tener fe y mantenernos fijos en los conceptos que nosotros tenemos. La historia detallada nos la traerá nuestro compañero Luis Tipacti Peña. Por favor, inviten a, no importa, como estamos tratando Antiguo Testamento y no estamos abriendo trabajos, no estamos revelando ningún secreto. Así que, por favor, inviten. Si es maestro masón, está bien. Y si no es maestro masón, también, porque finalmente a mí me enseñaron así y siempre lo practico. Tú se lo explicas, cada uno entiende de acuerdo con su grado. Si no está preparado para entender, no lo va a entender, lo va a entender a su manera. Así que inviten a todos. Nos interesa a nosotros simplemente seguir fortaleciendo el desarrollo de los estudios masónicos. Muy bien, compañeros, no vamos a pasar el recorrido del saco esta noche, porque no se puede. Estoy esperando la norteña. Sí, porque si en este momento digo que pasamos el reconocimiento, el saco, me apagan antes que me despida. No, todo se ha convertido en virtual ahora, todo es virtual. Sí, tenemos el monedero electrónico, así que puedes depositar nomás. El yape y Luquita. El yape y Luquita. Una luquita. Muy bien, compañeros, gracias a todos, muy buenas noches, nos vemos la Muchas gracias. Excelente. Hasta el próximo miércoles. Gracias a todos. Buenas noches. Compañeros. Muchos hermanos, un fuerte abrazo. Adiós. Gracias. Abrazo para todos. Alexi, buenas noches. Juancito López. Hasta el próximo miércoles con todos. Chao, Juanito. Buenas noches. Chao, hermano. Chao. Buenas noches. Buenas noches.